Buenos días, hermanos. Bueno, el sermoncillo de hoy se llama La alabanza del desvalido. Y voy a traerles la historia de Ana, la mamá del profeta Samuel. Y muchos se preguntarán por qué pues traemos a colación en la alabanza del desvalido la historia de la mamá de Samuel. Y Ana representa a todas esas personas que se sienten solitarias, que han perdido el norte, que sufren de día y de noche, que no cesa su sufrimiento, su dificultad, su aflicción. Muchas personas, inclusive acá en la iglesia, hay personas que se levantan en la madrugada porque tienen ansiedad en el corazón, porque se sienten decepcionadas, porque han perdido algo, porque no hayan solución, no hayan respuesta de lo que están necesitando en sus vidas. Y Ana es ese ejemplo. Y también podemos ver que Ana es una mujer que durante la aflicción adoró a Dios. Entonces, por eso traemos a colación la historia de Ana. Y sabemos que Dios conoce todo de nosotros, sabe todo lo que necesitamos y por los momentos difíciles que estamos pasando. Juan 4:23 dice, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios espera y anhela nuestra adoración. Él sabe lo que estamos pasando, no es ajeno, no nos ha dejado solos, solo está esperando que lleguemos a los pies de Él. Y vamos a iniciar con la historia de Ana. Esa la encontramos en 1 Samuel capítulo 1. Va desde el versículo 2:19, pero también se extiende la adoración en el capítulo 2, la de Ana, después del agradecimiento. Y vemos la historia de Ana y inicia con el Cana. El Cana era el esposo de Ana. Y el Cana tenía dos esposas. Una era Penina y la otra era Ana. Y Penina ya le había dado dos hijos a Elcana, pero Ana todavía no le había dado hijos a Elcana. Entonces ya comenzamos a saber por qué Ana tiene su aflicción. Pero en el versículo 5 dice, pero a Ana, es decir, Elcana le daba una porción especial, pues amaba a su esposa a pesar de que era estéril y no le había dado hijos. Y en el versículo 6 encontramos otra aflicción de Ana, Penina, la otra esposa de Elcana. Dice, era su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Y en el versículo 7, cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni quería comer. Entonces vemos que este sufrimiento de Ana no era de un momento. Había pasado muchos años y tenía el sufrimiento primero porque era importante en esa época ser madre y darle un hijo a su esposo. No había podido Ana hacerlo, Elcana la amaba y la otra esposa de Elcana se burlaba de ella. Entonces, a pesar de que Elcana la amaba, tenía sufrimiento porque sentía vergüenza y era sometida a burlas. Elcana le decía, en el versículo 8 vemos, Elcana su esposo decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Y muchas veces no suple eso, no suple de pronto las palabras de aliento. Y voy a contarles una historia que sucedió acá en la iglesia, estando en servicio ahí en la puerta, recibiendo a las personas. Durante el sermón pasó una persona, normalmente sobre las 8 o 9 de la mañana, comienza a pasar todo el mundo con su desayuno y con los perritos a sacarlos. Y pasaba una señora, iba con su bastón, iba con una bolsita del desayuno y ya estaba entrada en Canes. Y venía caminando lento y ese día estaba haciendo frío y Janetcita, la esposa de Robert, me estaba llevando un tinto porque estaba haciendo frío. Y ella le dijo gracias, como molestando ahí de que le llevaba un tinto también a ella. Y le invitamos, le dijimos, sí, podemos invitarle un tinto si quiere. Y nos hizo la conversa.
Y decía que llevaba mucho tiempo con dolor, que la habían operado 3 veces de la cadera y que ya estaba pensionada, pero que no dejaba trabajar porque en el lugar donde trabajaba con jóvenes y les compartía de cómo Dios la fortalecía día a día a pesar del dolor y que eso la llenaba y de esa manera quería servirle a Dios. Y ese día terminamos la conversación, quedó como en venir nuevamente y terminó ahí. Más o menos hace 3 semanas nuevamente pasó ella. Y pues con Janet quedamos asombrados de la fuerza y la fortaleza que ella tenía. Y la saludé y ella no me recordaba muy bien. Le hice como, le recordé la conversación y decía así. Y ya no tuve la respuesta de esas palabras de aliento. Ya decía, me siento cansada, me siento agotada de tanto dolor. No sé por qué estoy pasando tanto dolor. Y no sé cuál es el propósito de estar pasando todo este dolor. En ese momento tenía arrugado el corazón, soy bastante llorón. Lo que dije, no hay palabras, porque una persona que ha servido a Dios, de pronto las palabras no son suficientes. Entonces le dije que si podíamos orar. Y la oración fue enfocada pidiéndole a Dios como esa fuerza, ese aliento, otra vez restaurar su fuerza, su ánimo, que no entendíamos el propósito de lo que estaba pasando, pero que Dios era fiel, que nos fortalece, nos da paz, nos da esperanza nuevamente. Y pues ella, ya terminando la oración, yo tratando de secarme las lágrimas para que no viera que estaba llorando, y ella se fue. Lo único que dijo era que lo necesitaba, ¿sí? Que no esperaba lo que hubiera pasado, pero que necesitaba eso. Y se marchó como mirando hacia atrás. Entonces, la pregunta es para todos es, ¿podemos ir a Cristo en la aflicción durante esos momentos? En Filipenses 4:7 vemos que el apóstol Pablo nos deja esta promesa. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Podemos estar confiados de que Él nos regala esa paz, que no la entendemos, no sabemos, y muchas veces no vamos al Señor porque pensamos que no hay solución a lo que estamos pasando, que es muy fuerte el dolor, pero en su amor nos regala una paz que no entendemos ni que el ser humano logra explicar. En el Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Nuevamente veíamos en Juan 4:23 que Él espera nuestra adoración, que lleguemos a Él y que nosotros nos quebrantemos delante de Él. Muchas veces no sabemos qué decir, el dolor no nos deja hablar, pero con que rindamos nuestros corazones delante de Él en silencio y que esperemos que nos consuele y nos dé paz, es lo suficiente y Él sanará nuestros corazones. Y en Lucas 4:16-19 vemos, fue a Nazaret, está hablando el Señor Jesucristo, cuando fue a Nazaret, dice que Él entró a una sinagoga y como era costumbre leían las escrituras. Las escrituras que escogió el Señor Jesucristo fue un pasaje del profeta Isaías. Y el profeta Isaías, ¿qué dice? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año de favor del Señor. Vemos que el Señor Jesús cuando vino a la tierra, vino por quienes, por los cautivos, por los enfermos, por los pobres, vino por todos nosotros. Muchas veces pensamos mal en que no somos dignos de que el Señor venga a rescatarnos, pero por su amor Él vino por todos nosotros, cada uno de nosotros. Y nos devolvemos a la historia de Ana. Entonces, sabemos que estaba afligida y que no comía y se la pasaba llorando Ana. En el versículo 9 del capítulo 1 de 1 Samuel dice, estando en Silo, Ana se levantó después de haber comido y bebido.
y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en la silla junto a la puerta del santuario del Señor, comenzó a orar al Señor con gran angustia y a llorar desconsoladamente. Ana entendió que Dios es el único que nos puede dar respuestas. ¿Dónde fue? Al santuario. Muchas veces nosotros nuevamente nos alejamos. Sentimos que no tenemos fuerzas y no nos apoyamos, y lo que quiere el Señor es que nos rindamos delante de Él. Comenzó a orar al Señor con gran angustia y a llorar desoladamente. Entonces hizo esta promesa: Señor de los ejércitos, si te dignas mirar a la desdichada de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estaba orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca y pensaba que, como hablaba, se le movían los labios, pensaba que estaba borracha. Y Elí fue a regañar a Ana y le dijo: ¿qué le pasa, mujer? ¿Por qué está aquí pasando la borrachera en el santuario? Entonces Ana le dijo: no, estoy afligida, me siento triste, vengo aquí ante el Señor a quebrantarme porque ya no hallo consolación. Y Elí, en el versículo 17, le dice: vete en paz, respondió Elí, que Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Gracias, ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió. ¿Cuántos hemos visto y cuánto hemos sentido de que cuando estamos en la presencia del Señor sentimos paz, nos reconforta, nuevamente tenemos fuerzas? Y muchas veces sentimos que cuando tenemos aflicción, vamos ante el Señor y decimos: Señor, estamos afligidos, tenemos tal circunstancia, y es obviamente normal que lo sintamos y no es mal. Pero Ana en ese momento a su aflicción le estaba diciendo: mira cuán grande es Dios. Tengo un Dios poderoso, tengo un Dios fiel, y vengo ante Él y vengo con Él a hacerle frente a esta aflicción. Si sabemos que Ana fue al santuario y entregó y se rindió ante el corazón, podemos nosotros también hacerlo. Y Cristo en su redención, en su amor, nos dio esa posibilidad. Hebreos 10:20 dice: pues cuando Jesús murió, abrió la cortina que nos impedía el paso. Pero ahora Jesús está vivo y por medio de Él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y distinto. Dios, que quiere que nos rindamos a Él, que dependamos de Él. Su redención, su muerte en la cruz, fue para que nosotros nos pudiéramos acercar al Padre, a tener esa comunión, a poder conversar con Él, a llevarles nuestras cargas, nuestras aflicciones, a decir cuánto nos duele, cuánto lo necesitamos. Muchas veces no sabemos el diagnóstico, estamos esperando muchos diagnósticos de enfermedades que no sabemos qué resultado será. No sabemos si será bueno o será malo. Pero Dios quiere que, a pesar de que tenemos esa incertidumbre, confiemos en Él, que Él tiene el control de nuestras vidas, que Él obrará. La Escritura dice que todos los que confían y aman al Señor, todas las cosas son para bien. No entendemos los propósitos, pero podemos descansar en Él, tener esa paz. Y ya que sabemos que podemos ir confiadamente ante Dios, el apóstol Pablo, el escritor de Hebreos nos trae 5 oportunidades de qué hacer. ¿Y de qué hacer? ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, todos somos una iglesia y pertenecemos a Cristo. Y así como Dios nos ayuda, también podemos tener la oportunidad de actuar para ayudar a los demás. Entonces, el capítulo 10 de Hebreos da 5 opciones o 5 oportunidades de actuar en aflicción. La primera es venir a Dios con un corazón sincero. Entonces, Hebreos 10:19 dice: hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad en el lugar más santo. Dios en su amor es fiel, su amor no cambia, y nos da esa oportunidad de entrar y llegar con corazones sinceros.
La segunda la encontramos en Hebreos 10:23. Es mantengámonos en la esperanza de que Él es fiel y su amor permanece. Entonces, sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Él no se ha rendido con nosotros. Hebreos 10:24 es anímense o motívense a estar en el amor de Dios. Entonces, Hebreos 10:24, preocupémonos los unos por otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. En las circunstancias muchas veces, ¿cómo vamos a poder ayudar a los demás? Y decimos, si medianamente estamos pasando por una aflicción, ¿cómo va a poder ayudar a mi hermano? Y ponía el ejemplo de mamá. ¿Sí? En su enfermedad, cuando le dio cáncer de tiroides, fue un proceso que atravesó con Dios. Y pasó por circunstancias, cirugías, estar sola en una camilla, no estar acompañada, esperar las biopsias. Y después de pasar ese proceso y que estar en adoración y que Dios le diera esa paz, poder motivar a los demás, poder darle fortaleza, saber que Dios responde. Muchas veces decimos, o no sabemos cómo motivar a los demás, pero simplemente con decir, yo estaba enfermo, pero Dios me sanó. Y no es momento, muchos pasamos por circunstancias así como Ana, era año tras año su aflicción. Y muchas veces nuestras aflicciones pueden durar pocos periodos, pero otras personas todavía están luchando. Y podemos motivarlos a seguir ahí en el amor de Dios, confiar en Él. Y las últimas 4 y 5 es, primero, no dejarnos de congregar. Y segundo, animarnos unos con otros. Somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo y nosotros como iglesia estamos aquí para apoyarnos, para ayudarnos, para afirmarnos en el amor del Señor. Somos parte del cuerpo de Cristo y ese amor desbordante que Él tiene con el Padre y con el Espíritu Santo, nosotros también lo podemos tener con los demás. Y lo hacemos congregándonos, estando pendientes unos con otros. Escuchar, muchas veces no necesitamos dar palabras de aliento, sino escuchar. Las personas necesitan, así como hacían la gestión con los ancianos, muchas veces ellos necesitan es intimar, tener a alguien que los escuche y que escuche sus aflicciones, su soledad. Es muy difícil la soledad cuando no se escoge. Entonces, y que la realidad es que muchas veces nuestra fe decae y no es algo malo, sino que estamos como cuerpo de Cristo para fortalecernos en el amor de Dios. Finalmente, hermanos, pues sabemos que Dios nos entiende. Cristo al venir aquí al mundo, en su humanidad, en su naturaleza humana y en su naturaleza divina, pasó por aflicciones y sabe lo que nosotros estamos pasando. Él ha prometido ser nuestra roca en las tormentas. Entonces, no quitemos la mirada de Él y Dios escuchará nuestras oraciones. Gracias, hermanos.